Bueno, cambiando de tema, volvemos a la situación de IPS. Justamente ayer la institución emitía un comunicado que pretendía tranquilizar un poco sobre todo el sector de jubilados y pensionados y a los aportantes en general. Y bueno, hoy se vino una serie de allanamientos también. Pero ¿qué decir IPS? Ustedes recuerdan que el mismo presidente, el doctor Jorge Brites, semanas atrás, aseguraba que ya había recursos para pagar el mal llamado aguinaldo, digamos, para este sector también. Y ahora surgió justamente lo que resaltamos de la primera parte del comunicado, que tiene 7 puntos. El punto es, dice este comunicado, el pago del beneficio anual adicional, técnicamente así se denomina, requiere, dice, un informe actuarial de su viabilidad, para lo cual esta administración es obligada a dar claros pasos para salvaguardar la situación actuarial y financiera para garantizar su concesión, así como el cumplimiento de sus obligaciones. Leyendo el numeral 3, bueno, se da un poco la duda. Después aclara que es falso que existe intención de vender inmuebles, por ejemplo, pagar deudas, porque viene señalando una serie de situaciones. No obstante, el IPS por lo menos reconoce la difícil situación financiera y actuarial que la institución atraviesa. Dice, la misma obliga a las autoridades a tomar medidas que tienen por objetivo devolver el equilibrio financiero y la sostenibilidad actuarial. Dice la sostenibilidad actuarial del Fondo Común de Jubilaciones. Ustedes recuerdan que en el 2021 se había hecho un estudio justamente proyectándose hasta qué año no habría inconvenientes en pagar jubilaciones y otros beneficios al sector pasivo, a los jubilados, pensionados en general, dependiendo del nivel de ingresos del sector activo, de nosotros, los aportantes. Esa situación nos llevaba hasta el año 2038, ¿recuerdan? Sí. Pero ahora nos enteramos, no hace mucho, de que había sido, ya estamos en crisis financiera, en 2020, desde la pandemia. O sea, ya bajó. Sí, se adelantó totalmente. Y bueno, él nos señala para el sector pasivo. Blanca López conversó con la doctora Vanessa Cubas. Ella es la gerenta de prestaciones económicas del IPS. ¿Es así, Blanca? Bueno, uno de los grandes problemas que ha generado esta anticipación de la proyección de 2038 es justamente algo referente a los aportes jubilatorios de un sector que aportaban para su jubilación menos del salario mínimo, pero que esto cambió a partir del 2021 con resoluciones internas aquí del Instituto de Previsión Social, que generó una suerte de sangramiento de lo que es el aporte de aquella persona que sí lo hace de manera legal, además de aquellos que aumentan el aporte 3 años antes de jubilarse. En relación a los fondos y las propiedades, mucho viene de las inversiones que se hace con el fondo jubilatorio, ya sea en préstamos para los asegurados y los jubilados, y otro también de los beneficios que adquieren de algunas propiedades que tienen. Aquí tengo en el fondo la maqueta de unas grandes inversiones ya antiguas del Instituto de Previsión Social, que es el Hotel Guaraní. El Hotel Guaraní insignia en su momento en nuestro país en materia de hotelería. Eso sigue generando ingresos, al igual que algunos edificios como el alquilado del Ministerio Público. No así un alto porcentaje de propiedades que generan gastos, que eso es lo que se tiene que rever, porque se haya disminuido la fecha, y esto es lo que nos decía la doctora. No, categóricamente no hay ningún riesgo, no hay ninguna posibilidad de revisión. Esa es una decisión que ya se asumió en el Consejo de Administración hace semanas atrás, inclusive adelantándonos porque lógicamente ese procedimiento inicia a primeros días de octubre. Sin embargo, ahora ya se decidió el pago del beneficio anual adicional. Lo que los miembros del Consejo hicieron en ese momento en que decidieron hacer el pago y en la circunstancia de dificultad y de crisis del fondo de jubilación es pedir un informe a la asesoría actuarial del impacto actuarial que iba a tener ese pago, no de revisar el pago. El pago está autorizado y se va a hacer en el mes de noviembre, pero se pidió un informe técnico del impacto que va a producir ese desembolso. Esos recursos, ¿de dónde salen todavía de los aportes?
Sí, señora, eso sale de los fondos de jubilaciones y pensiones. La institución tiene 3 fondos: el fondo de administración, el fondo de enfermedad y maternidad y el fondo de jubilaciones. El fondo de administración y de salud, como es conocido de enfermedad y maternidad, son cuentas de gastos. Todo lo que se carga para el año se usa y se queda en cero prácticamente, tanto en administración como en enfermedad. El de jubilaciones es un fondo de reserva. Eso nuestro modelo es de capitalización colectiva con un fondo de reserva. ¿Cómo se carga ese fondo de reserva? Históricamente los ingresos eran suficientes para pagar los egresos y sobraba aproximadamente un 10%. Ese 10% se cargaba en el fondo de reserva. Cada año, cada mes, los ingresos estaban por arriba de los egresos y ese saldo se cargaba. Y hoy, en ese fondo de reserva, tenemos 2.400 y un poco más de millones de dólares. ¿Qué sucedió? En el informe actuarial que se presentó para el año 2021-2100, se previó que si el ritmo de egresos de gasto continuaba igual que como venía hasta el cierre del ejercicio 2020, se iba a presentar una crisis en el año 2038. ¿Cuál es esa crisis en términos actuariales? El primer punto de crisis es cuando el ingreso no alcanza para cubrir los egresos y se empieza a usar la renta de la reserva. Así de claro, los ingresos ya no alcanzan para cubrir los egresos y se está usando, digamos, para cubrir ese déficit, se está usando actualmente las ganancias, las rentas de los depósitos que realiza esas diversas entidades bancarias. Ahora, todavía no se tocaron esos fondos de, digamos, de capital de Estado, se está usando las ganancias, pero esto ya implica una situación que nos debe llamar la atención y qué cambios realizar. Efectivamente, el principal cambio va a ir relacionado a estas personas que no aportan el monto menos el mínimo, es el monto que aportaron para su jubilación y su seguro médico y que ahora están cobrando alrededor de millones de guaraníes. Y también en revisión, todas estas personas que 3 años antes de jubilarse aumentan su aporte al IPS, generando un desangre para aquellas personas que lo hicieron legalmente siempre. Sí, en connivencia con la patronal muchas veces hay que también.